El teatro olía a polvo y sueños. Meera no había cruzado ese vestíbulo forrado de terciopelo en más de 5 años, y sin embargo, cada paso resonaba como si nunca se hubiera ido. Las lámparas de araña doradas proyectaban una cálida luz sobre los carteles descoloridos de producciones pasadas, algunas con su rostro, joven y orgulloso, en el centro del escenario. Se detuvo frente a la novia de Loto, donde interpretó a una viuda afligida. Esa actuación le había valido más que ovaciones de pie, le había ganado la reputación de ser brillante y difícil. La señorita Tanovan llamó. Una voz desde el otro lado del vestíbulo. Se giró. Una joven asistente con una carpeta y una sonrisa nerviosa la condujo hacia la sala principal de ensayos. Las puertas se abrieron con un crujido, revelando el familiar aroma a madera y café rancio, voces que rebotaban en los altos techos. Y allí, sentado en primera fila, estaba Carón, el afamado director que había resucitado más de un escenario olvidado. Se puso de pie mientras ella se acercaba, con una amplia sonrisa bajo su bigote entrecano. Meera, tan elegante como siempre. Ella respondió con un gesto cortés. Dijiste que esto valdría la pena. Aarón señaló la pila de guiones que había en la silla a su lado, una nueva producción, una historia de amor. 2 mujeres. Íntima, cruda, y te quiero para el papel principal. Meera levantó una ceja y se cruzó de brazos. ¿Me llamaste para una obra gay? Se rió entre dientes. No me mires con recelo. No son tonterías, es audaz, honesto, y ya es hora de contar la historia. Allí lo consideró. Su regreso a los escenarios debía significar algo, no solo para el público, sino para ella misma. ¿Quién es el otro protagonista? La sonrisa de Aarón vaciló solo por un segundo. Lena. El corazón de Mira se paralizó. Lena. Lena Sati. Meera no respondió de inmediato. Recordaba demasiado bien a Lena, audaz, impredecible, magnética, 6 años más joven y ya la favorita de los dramas de máxima audiencia. Habían compartido una sala verde una vez durante una entrega de premios y apenas habían hablado. Entonces Lena ganó el premio a la mejor actuación en una serie. Meera había sido nominada. La prensa las comparaba sin cesar, rivales, decían. Tensión sin confirmar, al parecer. Era hora de confirmarla. Cuando empieza el ensayo, preguntó Meera secamente. Mañana por la mañana, a las 9 en punto. Lena llegó 15 minutos tarde. Meera ya estaba en el escenario, repasando el monólogo de la primera escena, cada línea concisa y precisa. Cuando las puertas se abrieron con un rayo de sol y pasos torpes, Meera no dejó de hablar, pero sintió una opresión en el pecho. Lena entró como si perteneciera a su lugar, el pelo recogido en una trenza suelta, la chaqueta de cuero colgada del hombro y el guión doblado bajo el brazo. Ofreció una sonrisa perezosa al equipo de producción y finalmente sostuvo la mirada de Mira con una inclinación de cabeza. Meera, dijo, alargando el nombre como si le resultara familiar. No pensé que dirías que sí. Meera dejó el silencio antes de responder. Algunas ofertas vale la pena reconsiderarlas. Lena rió entre dientes. Cierto. El regreso de una reina, Aarón aplaudió. Genial. Ya que estamos todos aquí, leamos juntos la primera escena. Ocuparon sus puestos, guiones en mano. Meera sintió que se le aceleraba el pulso, no por nervios, sino por fastidio o algo más agudo. La obra comenzaba con un recuerdo compartido entre 2 mujeres, Mina y Suri, que se reencontraban tras años separadas. Meera, como Mina, recitó sus diálogos con una elegancia ensayada. Lena, como Suri, pronunció los suyos con una calidez natural. Sus ojos se cruzaron con Mira con más frecuencia de la que exigía el guión. Entonces, en el tercer intercambio, algo cambió. La sala se sumió en el silencio.
Cada respiración entre versos parecía intencionada. Al terminar la escena, el silencio perduró. Aaron parpadeó. Bueno, eso es un comienzo. Meera bajó del escenario y pasó cerca de Lena. Intenta no llegar tarde mañana, murmuró sin girarse. Lena sonrió con sorna. ¿Quién no se perdería ni un segundo de esto? Esa noche, Meera estaba sentada sola en su apartamento. El guión estaba abierto junto a una copa de vino medio vacía. Su teléfono vibró con un mensaje de Aaron. Eléctrico, el público no sabrá que les golpeó, suspiró, mirando el nombre Linazari impreso junto al suyo en la hoja de reparto. Esto no iba a ser solo un regreso. Iba a ser un huracán. A la mañana siguiente, la sala de ensayos bullía con conversaciones en voz baja y pies arrastrando. Meera llegó en punto a las 9. Su guión estaba pulcramente anotado, con el moño bien recogido. No creía en los calentamientos. Sin embargo, a través de una charla informal, se dio cuenta de que Lena entró, puntual esta vez, pero por los pelos. Lena llevaba una camiseta extra grande con las mangas remangadas y unas zapatillas que chirriaban contra el suelo pulido. Saludó al equipo con la cabeza, tomó un sorbo de café helado en un vaso de plástico y se apoyó con naturalidad en el lateral del escenario. Sus miradas se cruzaron, solo brevemente. Meera apartó la vista primero. Muy bien, gritó Aaron. Pasemos a la escena 2. Es el primer intercambio real. Cuando Mina y Suri se reencuentran en el café después de 5 años, los miró a ambos con una mirada significativa. Hay una historia entre ellos. No del todo buena, pero la corriente sigue ahí. Sintámosla. Meera ocupó su lugar. La silueta de una mesa de café, grabada con cinta adhesiva, marcaba el centro del escenario. Apartó su silla y se sentó con aplomo frente a Lena. Lena se dejó caer en su asiento sin contemplaciones, hojeando su guión como si fuera una novela de bolsillo. Empieza cuando estés listo, dijo Aaron, tomando asiento en la oscuridad. La escena comenzó con una charla informal, 2 examantes fingiendo ser amigos. Meera pronunció sus diálogos con claridad y precisión. Lena respondió con un encanto informal. Su voz se tornaba más íntima cada vez que llamaba a Mina. Todavía bebés té con demasiado azúcar, dijo Lena. La frase estaba en el guión, pero su sonrisa burlona no estaba en las acotaciones. Depende, respondió Meera. Sigues juzgando todo lo que no puedes controlar. Lena levantó una ceja. Touché, el momento impactó más de lo debido. Meera titubeó, una fracción de segundo más de lo debido antes de la siguiente línea. Aaron no los detuvo, simplemente los observó con los ojos entrecerrados. Continuaron con la escena. El subtexto comenzó a enroscarse bajo el diálogo. Meera odiaba la facilidad con la que Lena se deslizaba dentro de Suri, atrevida, coqueta, cautivadora, y odiaba aún más cómo respondía su propio cuerpo. A pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura, una mirada persistente, un cambio de tono, no era nada, y lo era todo. Tras terminar la escena, Aaron se levantó lentamente. Mejor. Aún con dolor, pero mejor. Sigamos adelante. El elenco y el equipo hicieron una pausa para tomar un café. Meera se quedó cerca del escenario, hojeando su guión de nuevo. Sintió a Lena antes de oírla. Siempre llevas un bolígrafo como si fuera una espada, dijo Lena, señalando con la cabeza el marcador negro en la mano de Marva. Mira no levantó la mirada. A algunos de nosotros nos gusta estar preparados para la batalla, bromeó Lena. Para mayor precisión, corrigió Meera, hubo una pausa. Lo que dije ayer lo decía en serio, continuó Lena. Me sorprendió que dijeras que sí. No pensé que este tipo de historia te interesaría. Meera finalmente levantó la vista. ¿Y qué clase de historia es esta? Lena se encogió de hombros. Desordenada, emotiva, vulnerable, Meera cerró el guión.
Esa no es la historia. Es el espejo, Lena parpadeó, casi impresionada, y antes de que pudieran decir más, Aaron los llamó de nuevo al escenario. A medida que avanzaba la semana, los ensayos se intensificaban. Las escenas se profundizaban. Las líneas se convertían en miradas. Una tensión que empezó en la ficción y se convirtió en realidad. Una tarde, ensayaron la escena de la discusión. Suri acusa a Mina de abandonar su relación por miedo. Ni siquiera te despediste, gritó Lena cuando Suri se acercó demasiado. Meera, como Mina, se mantuvo firme. No me pediste que me quedara. Las líneas impactaron como puñetazos, demasiado reales. La voz de Mira se quebró, no estaba en el guión. Aaron no gritó, corten, en el silencio que siguió. Lena la miró, no como Suri, no como ella misma, sino como algo intermedio. Luego retrocedió, asintió levemente y se dio la vuelta. Para el viernes, la compañía estaba al rojo vivo. Tienen química, susurró a alguien entre bastidores. Fuego y hielo, añadió a alguien más. Meera lo oyó todo. No demostró que le afectara, pero sola en su camerino, se encontró recorriendo con el dedo el nombre de Lena en la hoja de convocatoria. No estaba segura de si la pasión entre ellas era peligrosa o inevitable. La sala de ensayos estaba inusualmente silenciosa esa mañana. Incluso el tintineo de las tazas de café y el murmullo habitual de las voces del equipo se habían suavizado, como si todos contuvieran la respiración. Hoy era la escena 6, la escena del contacto, cuando Mina y Suri dejan de dar vueltas, cuando las palabras fallan y la historia se desborda, y finalmente se rinden. No como viejos amantes, ni como nuevas desconocidas, sino como dos mujeres que nunca se separaron del todo. Meera había leído la escena una docena de veces. Había anotado cada línea, medido cada compás. Aún así, algo en su pecho se retorció cuando Aaron dio la señal para comenzar. Se quedó en el centro del escenario, frente al balcón imaginario donde los personajes se habían tocado por primera vez años atrás. Lena se acercó a ella, descalza desde la última escena. Su cabello estaba ligeramente húmedo por un lavado apresurado. No formaba parte de la actuación, pero de alguna manera, hacía que todo pareciera más íntimo. Meera sintió la presencia de Lena como estática en la piel. La escena comenzó. ¿Crees que volví para cerrar el capítulo?, dijo Meera, mientras la voz de Mina, baja y controlada, respondía a Suri, suave pero firme. No. Mina apartó la mirada. Quizás volví para ver si aún lo siento. Suri se acercó. ¿Y tú? Meera giró la cabeza lentamente, encontrando la mirada de Lena. El guión se quedó en silencio. El momento dependía de sus instintos. Los ojos de Lena la buscaron, interrogativos, casi cautelosos. Entonces, en perfecta sincronía con la respiración de Meera, se acercó. Sus labios se encontraron. Debía ser un toque escénico, simple, coreografiado, técnico, una pausa, una inclinación y una liberación. Pero no lo fue. Fue lento, persistente, real. Meera sintió el calor de la mano de Lena rozando su cintura, no para mantener el equilibrio, ni por el público, sino porque quería. El toque se profundizó ligeramente, como si ninguno de los dos quisiera romper el hechizo. El momento preestablecido se convirtió en algo improvisado. Y entonces terminó. Se separaron lentamente, con las miradas aún fijas. Por primera vez, Meera olvidó su siguiente frase. El silencio en la habitación se prolongó hasta que Aaron finalmente habló. Su voz, inusualmente baja. Bueno, hagamos una pausa. Lena se aclaró la garganta y retrocedió un paso, pasándose los dedos por el pelo como para recomponerse. Meera se giró, recomponiendo su rostro, aunque el pulso le rugía en los oídos. No sabía qué pensar de lo que acababa de ocurrir. Fue solo un roce, solo una escena.
Pero ninguna otra escena la había dejado sin aliento antes. Más tarde, en el camerino, Meera se miró fijamente en el espejo. Aún sentía un hormigueo en los labios. Su mente repasó el momento una y otra vez, buscando evidencia de que Lena se había demorado demasiado, o tal vez de que ella misma se había inclinado demasiado. Apenas notó que llamaron a la puerta. «Pase», llamó, más por costumbre que por permiso. Lena entró con 2 vasos de papel. «No sabía si lo tomabas con leche». «No lo hago». Lena le dio el café solo de todos modos y se sentó en el banco frente a ella, en silencio un instante. «No parecía una actuación», dijo Lena finalmente. Meera le sostuvo la mirada. Era parte de una escena. «Sí», dijo Lena en voz baja, pero no lo parecía. Meera no respondió de inmediato. Había demasiadas verdades que le atormentaban. En lugar de eso, dio un sorbo al café. Lena se quedó de pie, dudando en la puerta. «Bien hecho hoy». «Tú también», dijo Meera, apenas en un susurro. Cuando Lena se fue, Meera dejó escapar el aliento que no se dio cuenta de que había estado conteniendo. Las líneas se habían desdibujado, y ninguna de las dos estaba preparada para lo que eso significaba. La tormenta estalló un jueves por la noche. No afuera. El clima en Bangkok era inusualmente tranquilo para la temporada. Pero en su interior, Meera sentía una opresión en el pecho que no podía quitarse de encima. Se sentó en un rincón de la sala verde después del ensayo, sola, mirando su guión anotado con los ojos hundidos. La palabra flotaba. La escena que habían ensayado esa tarde había sido una de las más intensas hasta el momento. Mina enfrentándose a su propio miedo a ser vista. Había dejado a Meera más expuesta de lo que quería admitir. Lena había sido cuidadosa durante la función, incluso delicada. Pero después, no se había quedado mucho tiempo. Se había ido sin decir palabra. Meera se dijo a sí misma que no importaba. Entonces las páginas se le resbalaron de las manos, esparciéndose por el suelo como hojas de papel. Le temblaban las manos al agacharse para recogerlas. Odiaba esto, no la obra, ni siquiera a Lena. Odiaba la sensación de que algo dentro de ella se resquebrajaba. Meera, la voz era suave, insegura. Levantó la vista y vio a Lena de pie en la puerta, sin maquillaje, con el pelo recogido descuidadamente, sosteniendo una botella de agua en una mano y su libreto en la otra. «Pensé que todos se habían ido», dijo Meera rápidamente, recogiendo el resto de sus hojas. «Olvidé mis llaves», respondió Lena, acercándose un poco más. Inclinó la cabeza, observando el rostro de Meera. «¿Estás bien?» «Estoy bien». «Pareces a punto de llorar». «No lo estoy». «Entonces, ¿por qué te tiemblan las manos?» Meera abrió la boca, pero no salió nada. Odiaba la facilidad con la que Lena la descifraba. Lena dejó la botella de agua y se sentó frente a ella, con las piernas cruzadas en el suelo. «No tienes que decir nada. Solo pensé que si necesitabas un minuto, podría sentarme contigo». No era una pregunta. No era una exigencia, solo presencia, por un instante. Meera miró fijamente a la joven que tenía delante. Esta vez sin una sonrisa burlona. Nada de filo, solo quietud. «No pensé que esto me afectaría», murmuró Meera. «He hecho historias de amor antes, pero no así». Lena asintió. «Es sincero. Incómodo. Demasiado familiar». Lena se recostó contra la pared, apoyando la cabeza. «Yo también tenía miedo. Cuando leí el guión, pensé, ¿y si no soy suficiente para esto?» «Lo estás haciendo bien». «Tú también», dijo Lena con dulzura. «Pero lo entiendo, cuando sientes algo demasiado cerca, puede descolocarte». Meera trazó el borde de su vaso de papel. «Dijiste que el roce no parecía actuación».
Lo decía en serio. Mera levantó la vista con ojos penetrantes. ¿Por qué me cuentas esto? Porque creo que tú también lo sentiste. El aire se agitó entre ellas. No busco nada fuera del escenario, dijo Meera, casi como una advertencia. Yo tampoco dije que lo buscara, respondió Lena con calma. Pero no fingiré que no pasó. Una pausa. ¿Por qué eres amable conmigo?, preguntó Meera. Lena se encogió de hombros. Porque parece que necesitas a alguien que sea así. La respuesta la golpeó más fuerte de lo que Meera esperaba. Por primera vez en años, se recostó en su silla y respiró. El nudo en su pecho se aflojó lo suficiente como para dejar espacio para algo más. En los días siguientes, su ritmo cambió. No se hicieron mejores amigas de la noche a la mañana. Meera seguía con su porte reservado, y Lena aún tenía momentos de impulsividad desenfrenada, pero algo se había suavizado. Se rieron una vez durante una cola que se perdieron y una línea improvisada que dejó a todo el equipo hecho una carcajada. Meera se sorprendió sonriendo demasiado tiempo después. Empezaron a ensayar pequeñas secciones de un guión a solas, juntas, en los rincones de un teatro. Meera incluso dejó que Lena garabateara notas en los márgenes de su copia, algo que nunca antes le había permitido a nadie. En un momento dado, Lena se apoyó casualmente en el hombro de Meera mientras repasaban el bloqueo para la escena final. Meera ni se inmutó. No se apartó. Una noche, después de un ensayo particularmente intenso, Lena acompañó a Meera hasta la acera donde le esperaba su coche. El cielo era lavanda y dorado. Eres diferente cuando no intentas demostrar algo, dijo Lena en voz baja. Tú también, respondió Meera. Se quedaron allí un momento, sin decir palabra. Buenas noches, dijo finalmente Meera, acercándose a la puerta del coche. Meera se giró. Lena la miró como si fuera a decirle algo importante, pero en cambio, solo sonrió. Que duermas bien, asintió Meera, y luego se metió en el coche y cerró la puerta. Pero incluso mientras el conductor arrancaba, sus ojos permanecieron fijos en el retrovisor, donde Lena seguía observando que la última semana antes del estreno llegó como un tren de carga. Pruebas de vestuario, preestrenos de prensa, ajustes de iluminación, todo se intensificó. Y también la presión. Meera la sentía en el estómago, la creciente expectación, el regreso a la vista del público, el silencio inminente antes del estreno. Se le daba bien la precisión, pero últimamente las cosas no parecían tan claras, sobre todo con Lena. Se habían vuelto cómodas, demasiado cómodas, pensó Meera, riendo entre bastidores, compartiendo botellas de agua, susurrando notas al margen durante los descansos. Hubo un momento, 2 noches antes, en que se quedaron después del ensayo, sentados hombro con hombro en el borde del escenario, con los pies colgando. No dijeron mucho, solo escucharon la respiración de la sala vacía a su alrededor. Meera se sintió en paz, y eso la asustó, porque la paz siempre era la calma antes de la tormenta. Jueves por la tarde, el último ensayo completo. Todos estaban tensos, pero fingían no estarlo. Aaron paseaba con su portapapeles, los asistentes de vestuario revoloteaban con los alfileres de última hora. El técnico de iluminación ejecutaba las secuencias finales como si fuera un ejercicio militar. Meera llegó temprano al camerino, ajustándose el vestuario, cuando oyó voces al otro lado de la puerta. Lena y alguien más, una voz de mujer, familiar, quizá del vestuario. No lo sé, decía Lena en voz baja y vacilante. Es muy difícil descifrarla. ¿Te gusta, verdad?, preguntó la otra mujer, riendo a medias. Hubo una pausa, y luego, creo que sí. Pero ella es Meera, es pura muralla. No deja entrar a nadie. Meera se quedó paralizada. Probablemente me vio de niña, continuó Lena. Solo intento no arruinarlo todo antes del espectáculo. Después de eso, no lo supo, no estaba segura. Se perdieron en el pasillo,
pero Mera apenas los oyó. El corazón le latía con fuerza en el pecho, no porque Lena sintiera algo, sino porque creía que no. Se había permitido relajarse, se había permitido disfrutar de la sonrisa de Lena, del consuelo de los mensajes de texto nocturnos sobre cambios de línea, de cómo la miró durante la escena final, como si el mundo se hubiera detenido, y ahora, Mera se sentía estúpida, expuesta. Todo había sido una actuación, incluso fuera del escenario, ¿no? No se presentó al ensayo de la noche, no recibió mensaje ni explicación. Aaron la llamó 2 veces, y luego una más. Finalmente, pasó página, murmurando algo sobre estrés, actrices y crisis de última hora. Lena estaba entre bastidores, guión en mano, con expresión indescifrable. Siguió el ritmo, sus diálogos dieron en el clavo. Pero sus ojos escudriñaban los bastidores después de cada escena. Mera no estaba allí, casi a las 11 de la noche, Mera estaba sentada sola en su balcón, envuelta en un chal. A pesar del aire cálido, Bangkok brillaba bajo ella, todo ruido y neón. Su teléfono vibró. Lena, ¿estás bien? Lena, te perdiste el ensayo. Lena, espero que no estés enojada conmigo. Lena, por favor, di algo. Mera escribió, luego borró. Volvió a escribir. Finalmente, envió, Mera, es mejor que nos centremos en el programa. Los puntos parpadearon mientras Lena empezaba a escribir, luego se detuvo. Y volvió a empezar. Pero no hubo respuesta. El viernes por la mañana llegó en silencio, sin café esperando en la sala verde, sin chistes compartidos antes del calentamiento. Mera mantenía la mirada baja, evitando a todos, especialmente a Lena. Ensayaron a trocitos. La escena del contacto físico se sentía mecánica. La tensión no era eléctrica, era fría. Algo esencial había desaparecido. Aaron no dijo nada, pero sus ojos lo siguieron todo el día. Esa noche, Mera fue la primera en salir del teatro. No esperó, no miró atrás. Debería haber sido una victoria, volvía a tener el control. Entonces, ¿por qué sentía que algo se había roto? El pasillo tras bambalinas era un torbellino de pasos, voces apagadas y arreglos de vestuario de última hora. El aroma a maquillaje, laca y terciopelo viejo envolvía el espejo como un manto de recuerdos. Noche de estreno, se paró frente al espejo, su reflejo sereno e indescifrable. El traje de Mina le sentaba a la perfección, entallado, elegante, distante, un papel que antes le había parecido cercano, ahora apenas sostenido por el instinto y la repetición. No había hablado con Lena desde el mensaje, y ahora no había tiempo para arreglar nada, solo el guión, solo el escenario. Llamaron a la puerta. Faltaban 5 minutos para llegar. Mera exhaló, recuperándose. Esta vez no le temblaban las manos, pero el pecho le dolía en silencio, con tenacidad. El público llenaba todos los asientos. Tras el telón, oyó el murmullo de la expectación, el suave susurro de los programas, el apagado clic de los obturadores. Encontró su objetivo, concentró la respiración y dejó que el personaje se asentara en sus huesos. Las luces se encendieron. El espectáculo comenzó, el primer acto se movió como un músculo, la escena del café, la confrontación en el pasillo, el monólogo sobre el tiempo perdido. Mera pronunció cada línea con precisión. El público respondió, risas, suspiros, conteniendo la respiración. Y entonces, llegó la sexta escena, el toque. Mera ocupó su lugar en el balcón simulado. Podía oír los latidos de su corazón por encima de la música. Lena dio un paso al frente, una Suri, tranquila y serena. Su presencia aún tenía gravedad. Incluso ahora, sus versos le llegaban, familiares y frágiles. ¿Crees que volví para cerrar el capítulo, no? Tal vez volví para ver si todavía lo siento. ¿Y tú? Silencio. Mera la miró a los ojos y algo cambió. Lena se acercó, no con pena,
no como un artista, pero con una certeza que Mera no había visto en días. Y entonces, el roce. No como un ensayo, no como la última vez. Este era real, no desordenado ni apresurado, sino deliberado, tierno. Persistió lo justo para decir lo que las palabras no habían podido expresar, y cuando se separaron, Mera lo vio en los ojos de Lena. Esto no era actuación. Mera no necesitó decir su siguiente línea, simplemente sonrió. Por primera vez en el escenario, Mera se sintió real. Y Lena también. La escena final cerró con un aplauso atronador y una ovación de pie. Mira y Lena, una al lado de la otra, se tocaron las manos brevemente, apenas las yemas de los dedos. Pero la chispa regresó, tácita e innegable, cayó el telón. El público rugió de júbilo. Mera se quedó mientras el elenco salía para la recepción. Las luces del escenario se atenuaron. El telón de terciopelo se mecía suavemente con la corriente de aire del viejo edificio. Caminó hasta el centro del escenario y se sentó en el suelo de madera, todavía descalza desde la escena final. No necesitaba champán ni cámaras, necesitaba claridad. Entonces lo oyó, pasos suaves que se acercaban. Lena, con el pelo un poco despeinado, el maquillaje descolorido y aún con el disfraz puesto. Pensé que te encontraría aquí, dijo. Mera levantó la vista. Me sorprendiste, Elena sonrió. Bien. Empezaba a pensar que te había perdido por completo. Hubo una pausa, pero no fue incómoda. No se me da bien esto, admitió Mera, fuera del guión, fuera de los papeles. Lo sé, dijo Lena. Pero también sé que lo decía en serio. El roce, todo. Mera se levantó lentamente. Su voz era firme, pero sus ojos rebosaban de algo más. ¿Quieres intentarlo? O sea, de verdad intentarlo. Lena no respondió con palabras. Dio un paso adelante y la tocó de nuevo. Sin público, sin diálogos, solo ellos. Había pasado una semana desde el estreno. Las críticas eran elogiosas, electrizantes, íntimas, cautivadoramente reales. Los críticos elogiaron su química, su vulnerabilidad, su control. Pero nada de eso importó tanto como los momentos de tranquilidad que siguieron. Mera nunca imaginó que enamorarse de alguien pudiera ser tan desprevenido. Había pasado la mayor parte de su vida tras capas de profesionalismo, distancia, roles que le impedían ser realmente vista. Pero Lena no pedía máscaras. No necesitaba que Mera fuera nada más que quien era. Y eso la aterrorizaba, pero también la liberaba. Se encontraron pasando más tiempo en rincones del teatro que nadie más usaba, escaleras estrechas, salas de ensayo olvidadas, el pequeño banco debajo de la cabina de iluminación. A veces hablaban, a veces no. Una noche, tras una segunda actuación que terminó con aplausos aún más fuertes, se sentaron con las piernas cruzadas en el escenario mucho después de que todos se hubieran ido. Lena cogió las rodillas y miró a Mera. «Sabes», dijo, «no paran de preguntar en las entrevistas si somos algo». Mera arqueó una ceja. «¿Y tú qué dices?» «Les digo que la historia aún no ha terminado», dijo Mera con una sonrisa, mirando los asientos vacíos. Buena respuesta. Hubo un instante de silencio. Entonces Lena se volvió hacia ella, seria. «Vaya», lo decía en serio. «No quiero que esto sea solo un capítulo ni solo una serie». Mera la miró a los ojos. «Yo tampoco». Me pareció extraño decirlo, pero también correcto, como tomar aire después de contenerlo por mucho tiempo. Fuera del teatro, las cosas no cambiaron de la noche a la mañana. Todavía tenían que ensayar, tomar notas, esquivar a los críticos y sonreír a los fans. Pero ahora, había algo más suave entre ellos, un ritmo tranquilo, una comprensión. Lena dejaba sus garabatos tontos en los márgenes del guión de Mera. Mera le traía a Lena su té favorito antes de la hora de la llamada, sin que se lo pidiera. El elenco se dio cuenta. El director también. Pero nadie dijo nada. En realidad, no.
Quizás ya lo sabían, una tarde lluviosa, entraron en una pequeña tienda de fideos cerca del teatro. Mera se sentó junto a la ventana, observando cómo las gotas de lluvia se deslizaban por el cristal. Lena sorbía fideos a su lado, hojeando su gastado guión. Hemos leído esta escena cientos de veces, murmuró Lena con la boca llena. Y todavía me encanta. Mera echó un vistazo. Era la segunda escena, la escena tranquila del café donde Mina y Siri se reencuentran tras años de separación. A mí también me encanta, dijo Mera. Lena sonrió. ¿Sabes? Creo que una parte de mí empezó a enamorarse de ti en esa escena. Mera se sonrojó. Eres una descarada. Completa, coincidió Lena, extendiendo la mano hacia Mera por encima de la mesa. Sus dedos se entrelazaron, fácil y natural. Mera la miró y dijo, no volvamos a fingir. Nunca, respondió Lena, inclinándose y tocándola. Sin cortina, sin guión, solo ellas. Un mes después, Aaron anunció que extendería la temporada, más funciones, mayor audiencia, una gira en el horizonte. Mera y Lena subieron al escenario esa noche, cogidas de la mano, durante el final, mientras el público aplaudía con entusiasmo. Mera apretó suavemente los dedos de Lena. Ya no era solo una actuación, era el comienzo de algo.